tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame tu mirada de amor de la novia. Buenas noches, queridos hermanos, en la paz y en la bendición de nuestro amado Padre Celestial. Bienvenidos a Dios Contigo 33, donde nos estamos reuniendo todas las noches para hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María por 33 días. Hoy, día número 5 de nuestra consagración, queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Vamos inmediatamente a hacer la oración de protección y de sellamiento en el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos nuestra vida personal con todas nuestras pertenencias. Sellamos nuestra salvación con tu preciosa sangre. Sellamos nuestros sentimientos para que todos nuestros afectos sean cubiertos. Sellamos con tu sangre bendita nuestras inquietudes para estar seguros de alcanzar la respuesta a nuestras necesidades. Sellamos nuestro corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, amargura, odio, depresión, soberbia, orgullo, vanidad, jactancia, tristeza, duda o miedo. Sellamos con tu sangre poderosa nuestra voluntad para que esté presta siempre a hacer el bien. Sella nuestra mente para que entren solo pensamientos que nos permitan alcanzar el gozo, la paz y así cambiar nuestra manera de vivir. Sella con tu sangre poderosa, Señor, todo nuestro cuerpo para recibir la salud, para ser protegidos del pecado y de las enfermedades de los últimos tiempos, así como del adulterio y de los accidentes. Sella nuestro pasado para que toda herida que aún nos haga daño sea sanada con tu sangre bendita. Sella nuestro presente para que todas nuestras actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Sella nuestro futuro, Señor, para que nuestros planes y proyectos sean preservados de todo ataque y de toda influencia del maligno. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos esta jornada de preparación al Inmaculado Corazón de María. Como también te pedimos, Señor, sella nuestra casa y a todos los que habitan en ella. Sella, Señor, te lo pedimos a todas las personas que también van a nuestra casa. Sella también los alimentos y los bienes que tú generosamente nos envías para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, Señor, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, dirigentes y gobernantes de nuestra patria y nación, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella.
Señor, te pedimos sella nuestra economía para que se derrame abundantemente tu providencia en nuestra vida, para que tu prosperidad llegue y llegue en abundancia. Señor, te pedimos sella nuestras deudas para que el devorador huya y éstas desaparezcan. Invocamos tu sangre preciosa sobre nuestra boca y sellamos cada una de nuestras palabras para que sean solo palabras de bendición. Tu sangre preciosa, Señor, nos haga invisible. Cuando se nos acerque el enemigo, nos permita reconocerlo y vencerlo por la invocación de tu nombre santo y bendito. Sella todo nuestro ser. Y ahora, Señor, nos colocamos bajo tu protección para que nos libres de toda acechanza del mal. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, rompemos y destruimos toda potestad de interferencia, de interacción del maligno, y prohibimos toda comunicación entre los espíritus inmundos que osen o pretendan perturbar, dañar, distraer, bloquear esta jornada de preparación, como también a alguno de nosotros. Te pedimos, amado Jesús de Nazaret, que envíes a la Santísima Virgen María, que ella venga acompañada con San José, con San Miguel Arcángel y sus 9 coros angélicos, San Gabriel, San Rafael y nuestro ángel de la guarda, que se hagan presentes en esta jornada de oración, te lo pedimos, que se hagan presentes en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, emprendimientos, empresas, fábricas, etcétera, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el guardián que nunca duerme. Gracias, Señor, porque por tu sangre preciosa, gracias a ella, somos preservados de todo mal y peligro. Tu sangre nos hace invisibles. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Buenas noches, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Saludo a los que todavía no habían ingresado en el momento en que iniciamos la oración de protección y de sellamiento en el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor. Queridos hermanos, como siempre les pido de corazón, compartan este live con muchas personas más para que de esta manera muchos más hermanos, familias, niños, hijos puedan llegar a consagrarse por estos 33 días que estamos haciendo esta preparación. Como siempre también les pido de corazón, no se les olviden sus corazoncitos para que así de esta manera también el algoritmo de TikTok pues difunda con mayor vera este live. Como siempre, queridos hermanos, nos acompañan nuestras hermanitas Piedad Lozano, Asenel Restrepo, Diana Rojas, que son las moderadoras que nos acompañan siempre. Gracias a ellas porque están aquí siempre también ayudando en esta tarea evangelizadora. Vamos a llamar, queridos hermanos, la luz grande y maravillosa del Espíritu Santo. Algunas personas, quiero dar respuesta a algunas personas que por el interno me hicieron una pregunta referente al tema de ayer, donde hablamos sobre el mensaje del Señor y de la Santísima Virgen María que me habían dado en la iglesia. A las personas que me preguntaron que cómo podían llegar a ser cuando los niños no querían consagrarse, no los adolescentes. Los niños son más fáciles de manejar y nosotros tenemos que pedir la astucia de Dios en la luz del Espíritu Santo para poder, así como nosotros nos sentamos a hablar con nuestros niños y les contamos historias y les hablamos o les contamos cuentos, de esa misma, cuentos bonitos, de esa misma manera podemos inculcarles a nuestros niños lo importante que es que ellos puedan entrar en el corazón de la Virgen María. Pidan la luz del Espíritu Santo para que ustedes puedan hablar con sus niños y les creen conciencia de que esa es una manera de protegerse. Hay veces nosotros dejamos que los niños se metan mucho en el celular, demasiado. Y es por eso que ya nuestros niños, apenas tú les hablas de Dios o de la Virgen, inmediatamente rechazan, porque ellos prefieren los muñecos, prefieren todo lo que hoy en día los niños ven. Porque nosotros muchas veces, con tal de mantenerlos a ellos tranquilos, les suministramos lo fácil para ellos, que es el celular. Y es por eso que nuestros niños son muy, pero muy alejados muchas veces de Dios. Y si les vamos a decir de un momento a otro, se tienen que consagrar con nosotros, no. Hay que saber decirles,
Hay que saber enamorarlos, hay que saberles explicar, hay que saberles hacer como una narrativa, como una pequeña historia, como algo bonito que les atraiga a ellos para sí mismo, y no la hagan con esta que es larga, que aquí hay una explicación, a lo mejor ellos no lo van a entender porque están pequeños. Háganlo con la corta, con la coronilla de las virtudes. Con esa ustedes pueden hacer que los niños se consagren sin que ellos se aburran tanto, porque ya una persona adulta es más consciente. Un niño no entiende muchas veces la dimensión de eso. Somos nosotros los adultos los que tenemos que saberlos guiar, saberlos direccionar para que ellos le tomen amor a la consagración, ¿sí? Por protección para ellos. Quería dar este pequeño consejo para aquellas personas que me preguntaron cómo podían llegar a ser para que sus niños o sus adolescentes que no quieren saber nada de esto lo puedan llegar a hacer. Bien, ahora sí, el tema de hoy, queridos hermanos, hoy es la lección número 5. Hoy vamos a tratar un tema bastante extensivo, como es la tentación, como es el pecado, como es la gracia, la reconciliación, los mandamientos. Todo esto, queridos hermanos, lo vamos a ver en la lección del día de hoy. Bien, lección 5, vamos a llamar la luz grande y maravillosa del Espíritu Santo, para que en la luz del Espíritu Santo podamos tener discernimiento. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Danos discernimiento, luz y entendimiento para poder, Señor, entender, discernir la enseñanza del día de hoy. Humildemente te lo pedimos. Amén. Lección 5, queridos hermanos, la tentación y el pecado. Iniciamos con ella. La tentación, queridos hermanos, es la incitación, es la invitación al pecado. Esta puede provenir de nuestros 3 enemigos espirituales. Ustedes recuerdan cuáles son, ¿cierto? El mundo, el demonio y la carne. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen y le seducen, queridos hermanos. Hay que aclarar que no es pecado sentir la tentación, no lo es, sino únicamente se vuelve pecado cuando la consentimos, cuando la aceptamos y cuando complacemos voluntariamente ese pecado, lo hacemos. Para muchas personas que han iniciado un proceso de conversión y de caminar espiritual, las continuas tentaciones se convierten en una fuente de tormentos y de sufrimiento. Queridos hermanos, para estas personas fue escrito lo que anunció la Sagrada Escritura. Si te dedicas a la vida espiritual, prepárate para la tentación. Queridos hermanos, si Jesús, el Santo de los Santos, padeció las 3 tentaciones en el desierto, ¿cuántas más las tendremos que padecer nosotros, que somos la debilidad misma, ¿cierto? Además, al enemigo de la salvación le interesa atacar más a quienes van por un camino de conversión y de santificación que a aquellos que yacen bajo la esclavitud del pecado, porque a ellos ya los tienen seguros, ¿cierto? De San Agustín Abad se narra que en una visión contempló que para todo un barrio, escuchen esto, hermanos, para todo un barrio solamente se destinaba un demonio, uno, tratando de hacer pecar a la gente de ese barrio, mientras que para una persona espiritual se le destinaban 7 demonios atacándola constantemente. ¿Entienden ahora, hermanos, por qué el enemigo se preocupa tanto por una persona espiritual? ¿Por qué? Porque ellos son conscientes del poder que tiene una persona que cree y que confía en Dios. ¿Por qué? Porque entre los mundanos, entre ellos se invitan a pecar los unos a los otros. En cambio, para las personas espirituales, sí se necesitan espíritus infernales
para hacerlas pecar. Miren, espíritus infernales para atacarlas, para hacerlas pecar. Tremendo esto, ¿cierto? Un santo afirmaba que el gran peligro para una persona es no tener tentaciones, pues lo devoraría el orgullo y despreciaría a los débiles. Y una santa añadió: a nadie temo tanto como a quien no siente tentaciones, porque se puede enfriar mucho en su vida espiritual. ¿Para qué permite Dios que nosotros seamos tentados? ¿Por qué lo permite y para qué lo permite? Queridos hermanos, lo permite para que confiemos más en Él y de esta manera imploremos su misericordia. Lo permite para que desconfiemos de nosotros mismos, de nuestra debilidad y tendencia hacia el mal, para que reconozcamos nuestra falta de fuerza en la lucha contra el pecado. Este reconocimiento, queridos hermanos, nos lleva a su vez a la humildad. San Agustín, al recordar su vida, pasaba en esa vida que él llevaba tan manchada de pecado y tan indigna, repetía: no hay falta que un ser humano haya cometido que yo no pueda haber cometido. Imagínense cuánto pecado cometió San Agustín. ¿Para qué? Para que seamos también más comprensivos y misericordiosos con los que son débiles. Si nosotros ya vamos en un caminar, tenemos que ser comprensivos con el que apenas inicia, ¿cierto? Lo que no destruye, fortalece. Así, las tentaciones que no logran acabar con nosotros, que combatimos y que superamos, nos hacen cada vez más fuertes en este combate espiritual. Queridos hermanos, ¿cómo podemos vencer las tentaciones? Antes de la tentación, el alma debe vigilar y orar para no dejarse sorprender por el enemigo. Debe huir de las ocasiones de pecado y evitar la ociosidad, que es la madre de todos los vicios. Ante todo, debe depositar su confianza única y exclusivamente en Dios y en la Santísima Virgen María. Durante la tentación, queridos hermanos, debe de resistir esa tentación con energía, apenas se produzca, con fortaleza, o sea, cuando todavía esa tentación es débil y fácil de vencer. Esto lo puede hacer de dos maneras: directamente haciendo lo contrario de lo que la tentación le está proponiendo. Si la tentación es hablar, denigrar de una persona, pues hacer lo contrario, alabarla, reconocer sus méritos. Esta es una manera de combatirlo. El segundo procedimiento es el más eficaz, tratándose de tentaciones contra la fe, queridos hermanos, que es indirectamente distrayéndonos y pensando en otra cosa que absorba nuestra mente. O sea, no darle importancia a esa tentación, ignorarla y ocuparnos en algo que nos distraiga. Después de la tentación, queridos hermanos, hemos de dar humildemente las gracias a Dios si hemos salido victoriosos, arrepintiéndonos en el acto mismo si hemos llegado a caer en ella, y aprovechar la lección para que en otras ocasiones no volvamos a caer en lo mismo. Queridos hermanos, el pecado es el gran asesino del alma de cada uno de nosotros. El pecado es el gran enemigo capaz de llevar a las almas a la muerte eterna, a la condenación y a la privación total del bien supremo para que todos nosotros fuimos creados para Dios. Por tanto, el único mal real que le puede acontecer al hombre es el pecado, pues todos los demás males, como las enfermedades, como las crisis económicas, los sufrimientos, tienen repercusiones temporales y pasajeras, queridos hermanos. Lo peor que le puede acontecer al ser humano
es estar separado del amor de Dios. Y esta separación solo se da única y exclusivamente por el pecado. ¿Cuál es la definición del pecado? El pecado es una ofensa a Dios, queridos hermanos. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Salmo 51:6. El pecado se levanta contra el amor de Dios, contra ese amor que Dios nos tiene, y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebeldía contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, hermanos. Amor de sí mismos hasta el desprecio de Dios. ¿Cuál es el pecado mortal? Es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave, queridos hermanos. Para que haya pecado mortal se requieren 3 condiciones. Primera, materia grave. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10:19 y Catecismo numeral 1858. Continuamos. Segunda condición. Pleno conocimiento. Presume el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Este está en el Catecismo numeral 1859. Y el siguiente. Pleno conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Implica también un conocimiento suficiente, deliberado, para hacer una elección personal. Catecismo numeral 1859. ¿Hemos entendido esto? Cuando dice pleno conocimiento, o sea, sabemos que estamos pecando y que el pecado es grave. Y con pleno consentimiento implica que tenemos la voluntad para hacerlo. Si ven, materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Esto es lo que nos lleva a nosotros al pecado mortal. ¿Cuáles pueden ser, queridos hermanos, los efectos del pecado mortal? El pecado mortal arroja a Dios de nuestra alma. Y así como la posesión de Dios es ya un gusto anticipado de la dicha celestial, también el perderle es a manera de un preludio de la eterna condenación, queridos hermanos. ¿Quién es el que más pierde? Nosotros. Dios no. Somos nosotros los que perdemos. Con Él perdemos la gracia santificante, por la que nuestra alma vivía una vida semejante a la de Dios. Perdemos también nuestros méritos pasados, que habíamos acumulado a costa de tanto esfuerzo, ¿cierto? En el Catecismo nos explica muy claramente y afirma: si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Con razón, algunos teólogos se atrevieron a decir que el pecado mortal es el infierno en potencia. Tremendo esto, ¿cierto, hermanos? Ahora, ¿cuál es el pecado venial? Pecado venial. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. El pecado venial no priva al alma de la gracia santificante ni del amor divino, mas la priva de la gracia y mérito que hubiese recibido si hubiese vencido esa tentación. Es causa también
de que disminuya el fervor, es decir, que va llevando al alma poco a poco a la tibieza espiritual, queridos hermanos. El mayor peligro que causa el pecado venial es el de ir preparando poco a poco nuestra alma para caer en el pecado mortal, pues alimenta nuestra inclinación al placer prohibido y por otra parte disminuye las gracias de Dios. ¿Por qué el pecado está en nosotros y por qué a nosotros nos agrada o nos deleita o somos débiles para caer en el pecado? Por la caída, queridos hermanos. Para abordar el tema del pecado es necesario remontarnos a su origen, es decir, a la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y devolvernos un poco más hacia atrás para conocer también la caída de los ángeles, pues según el catecismo, detrás de este primer pecado del hombre se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia, queridos hermanos, allí nos enseña que este ser, este ángel caído, llamado Satán o Diablo, fue quien causó todo este caos. La caída de los ángeles, con respecto al demonio, de quien nos dice el libro del Génesis que fue el encargado de tentar a Eva, la Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios, con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esto está en el Concilio de Letrán 4, año 1215, y en el Catecismo numeral 391. Y en cuanto a su origen, nos indica que la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Segunda de Pedro 2:4. Esta caída consiste en la elección libre que estos espíritus creados tuvieron. ¿Cuál fue? El de rechazar radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Catecismo numeral 392. Con esta caída de los ángeles también viene la caída del hombre, queridos hermanos. En el capítulo 3 del libro del Génesis, allí se nos relata a nosotros cómo la mujer tentada por el demonio comió del fruto prohibido por Dios, arrastrando también a su esposo a que desobedeciera el mandato divino. El hombre, tentado por el demonio, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consiste, queridos hermanos, el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Por este pecado todos los descendientes de Adán y de Eva, excepto la Santísima Virgen María, nacen con el pecado original en su alma y con las consecuencias del mismo, queridos hermanos. Esto solo se borra con el sacramento del bautismo, aunque sus consecuencias permanecen, como la muerte, el dolor, la inclinación al pecado, etc. Queridos hermanos, hay 4 rupturas que se dieron con esta caída. Este primer pecado trajo grandes y graves consecuencias para la humanidad, que no se quedaron en el pasado, sino que día a día siguen repitiéndose constantemente. Estas 4 rupturas que se dieron en el pecado de Adán y de Eva
se siguen repitiendo en cada pecado que comete cada hombre en el mundo. Pecado primero, 4 rupturas. ¿Con quién fue la primera ruptura? Con Dios. Antes del pecado original, Adán y Eva se paseaban con Dios por el Edén, gozaban de su amor y de su presencia. Lo experimentaban como un Padre amoroso y bondadoso en quien ellos confiaban y se sentían confiados. Una vez pecaron, esto cambió totalmente para ellos. Una vez sintieron los pasos de Dios, se ocultaron a su vista porque sintieron miedo. Así es como el pecado nos desfigura el rostro de Dios y nos hace verlo como un legislador, como un opresor, y no como el Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Y termina así por alejarnos totalmente de Dios. Por eso hubo esa ruptura con Dios, con ese pecado. ¿Cuál otra ruptura hubo? Con el prójimo, queridos hermanos. Antes del pecado, Adán, al contemplar a Eva, exclamó: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Génesis 2:23. Es decir, la sentía como suya, como un regalo de Dios y como alguien semejante a él. Después de la caída, ya no se refería a ella con la misma familiaridad. No, queridos hermanos, ya le decía: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. O sea, la acusó a la mujer. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. O sea, ya no la miraba, como carne de su carne, sino que la culpaba. Se llenó, se rompió esa relación con el prójimo. Esto tan delicado, ¿cierto? Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y por el dominio, el deseo de dominar al otro. Se dañaron esas relaciones con el prójimo. ¿Con quién más hubo una ruptura? Con la naturaleza, queridos hermanos. Dios le concedió al hombre el jardín del Edén para que habitase en él y le dio gobierno sobre todos los animales, las plantas, para que los cuidaran y para que se beneficiaran de sus frutos. Después del pecado, la creación se vuelve adversa al hombre. Maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás la hierba del campo. El hombre se ve amenazado por la naturaleza que antes dominaba. ¿Cómo se ve amenazado? Por sequías, infertilidad, desastres naturales, plagas, fieras, etc. Se rompió la armonía con la creación, ¿cierto, hermanos? La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. ¿Con qué se rompe con el pecado este vínculo? Con nosotros mismos. El hombre a partir del pecado pierde el pleno dominio de sí mismo. Ahora experimenta la rebelión de sus instintos y pasiones, que quieren esclavizarle y someterle constantemente. Ahora experimenta una profunda inclinación a hacer el mal y una gran aversión al bien. Muchas veces lo que quiere no corresponde con lo que hace, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Romanos 7:19, ¿cierto? El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quebraron, queridos hermanos. Génesis 3:7 y Catecismo numeral 400. Tremendo esto, ¿cierto? ¿Cómo podemos resistir esto? A través de la gracia. A través de la gracia. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Queridos hermanos, es la gracia santificante
recibida en el bautismo, es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Por tanto, estar en gracia es tener el cielo en el corazón, es gozar de la presencia, de la amistad y del amor de Dios, y poder saborear los maravillosos frutos que esto produce. Es, en definitiva, el anticipo del cielo, queridos hermanos. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, es la llena de gracia. Donde ella llega, el pecado sale huyendo inmediatamente. Por ello, al consagrarnos a María, el pecado debe salir de nuestras vidas definitivamente, para que solo habite en nosotros la gracia de Dios. Esta buena madre será nuestra mejor ayuda en la lucha contra el peor enemigo de nuestra alma, el pecado. Veamos ahora los mandamientos, queridos hermanos. Los mandamientos no fueron un invento de Dios para nada, para coartar la libertad del hombre e impedirle el disfrute de la vida, como muchos hoy lo piensan. No, Señor, por el contrario, son un camino de verdadera libertad interior, de realización y felicidad. Son los instrumentos que llevan al hombre a cumplir el fin para el que fue creado. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Y por ello les aconseja y les advierte de los peligros que deben evitar. Esto mismo lo hace Dios con sus hijos. Les ha enseñado el camino de la felicidad y les ha advertido de los peligros que pueden destruirlos. Y esto lo ha hecho a través de su amada Iglesia. Queridos hermanos, los mandamientos no son un invento. ¿Qué tal una ciudad, queridos hermanos, donde no existiesen las normas de tránsito? ¿Se imaginan eso? Seguramente abundarían los choques, los heridos, los muertos y reinaría el caos total. ¿No es así? ¿Qué tal un país sin constitución política, donde todo ciudadano en nombre de la libertad hiciese lo que quisiera, lo que se le antojase? Sería insostenible, ¿cierto? Sería una cueva de ladrones y homicidas, donde reinaría el robo, el homicidio, la explotación, la esclavitud, la tiranía, totalmente. La norma no está hecha para reprimir, sino para ordenar y para proteger aquello que es valioso. Asimismo, los mandamientos están hechos para proteger al hombre. Jesús les dijo otra vez a los apóstoles: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, les quedarán retenidos. Como lo vemos, es voluntad del mismo Dios que nos confesemos con un sacerdote. ¿Para qué? Para remediar el pecado a través de la confesión sacramental. Solo así podremos ser libres, queridos hermanos, del pecado. Porque el pecado, muchas personas reniegan de ir donde un sacerdote. Yo no me confieso con un cura, más pecador que yo, dicen algunos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, les digo, han contado todas sus miserias a sus amigos, que son iguales o que a lo mejor hasta más pecadores que ustedes, y han confiado en ellos, que muchas veces hasta los han guiado mal y los han direccionado mal? ¿Por qué mientras que un sacerdote nos absuelve en el nombre de Jesús? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien le han dado esa autoridad. Porque Él nos puede aconsejar y orientar en la lucha. Si la confesión fuese un invento de la Iglesia, ¿qué ganaría con eso la Iglesia? Sino problemas y cargas, ¿cierto? ¿Acaso será muy bueno sentarse por horas a escuchar los problemas y las miserias de los demás? ¿Ustedes creen que para un sacerdote eso es bueno? Es tremendo, queridos hermanos. 5 pasos que debemos de dar para una buena confesión. Tenemos que hacer un examen de conciencia. Tenemos que de verdad arrepentirnos, tener un verdadero arrepentimiento. Debemos tener un verdadero propósito de enmienda.
Tenemos que tener una confesión sincera y tenemos que tener la satisfacción que consiste en cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote con la intención de reparar por los pecados cometidos. Queridos hermanos, el sacramento de la penitencia actúa de dos maneras, dando la gracia a los que no la tienen o aumentándola a quienes ya la poseen. En cuanto a la intensidad o grado en que confiere la gracia, depende mucho de las disposiciones de quien lo recibe. Práctica para el día de hoy, queridos hermanos. Hacer un examen de conciencia general y una sincera confesión. Estamos llamados a la confesión, queridos hermanos. El tema de hoy ha concluido por hoy. Vamos inmediatamente a iniciar con la coronilla de las virtudes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a escuchar el mensaje del día de hoy, el día quinto para nosotros, donde aquí la Madre nos dice: queridos hijos míos, ustedes están despertando al amanecer de mi triunfo. Oro constantemente por su unidad en la respuesta a mi llamado. Les doy la alternativa para la paz en el mundo. Hijos míos, pongan en práctica la súplica de mi corazón inmaculado. Espero sus respuestas en la tierra de mi mayor victoria, Rusia. Extiendan su conversión a través de este lugar para responder al llamado de estos hijos a mi corazón. Confío en ustedes, la conclusión de mi mensaje del pasado para dar vida y efecto a mis palabras. Guía. Primero, hermanos, en la preparación para la consagración, el alma debe permanecer abierta y el deseo fundamental de amar a Nuestra Señora debe estar presente. Este debe ser un deseo puro, sin complicaciones y sin otro motivo más que el puro amor por ella. Segundo, el alma debe desear una total reconciliación con Dios. Esta gracia es otorgada en parte con la consagración misma, porque es una gracia de unidad. Sin reconciliación, la unidad total no puede formarse, porque la plenitud de la gracia que ha sido concedida está bloqueada. La gracia debe ser colocada dentro de lo más profundo del alma, y es solo a través de la reconciliación que la gracia de Dios puede ser recibida perfectamente. Como es tan inmensa la gracia otorgada, así debe ser la reconciliación. Tercero, el alma debe encontrar solicitud para alimentar el estado de amor por Nuestra Señora. Solo en la solicitud su amor puede ser manifestado y realizado en el alma. Cuarto, el conocimiento de las expectativas de Nuestra Señora en el alma tiene que ser adquirido. Es muy fácil para nosotros saber lo que esperamos de ella, pero rara vez permitimos que las expectativas de ella sean conocidas por nosotros.
Debemos comprender lo que ella espera de nosotros. Sin este conocimiento es muy difícil para el alma dar los frutos de la consagración. Dirección. En nuestro deseo de adquirir perfección, debemos buscar siempre la virtud más exaltada, amar a Dios más que todos los santos, sufrir más que todos los mártires, soportar y perdonar las ofensas, aceptar toda clase de sufrimientos con el propósito de salvar un alma y realizar actos de caridad por amor al prójimo. Estas santas aspiraciones y deseos crearán en nuestra alma la llama de la virtud y el reino de pureza y simplicidad. Estas son bases fundamentales para la consagración. Meditemos, queridos hermanos. Oh Corazón Inmaculado de María, ayúdanos a avanzar hacia la perfección mediante el deseo de obtener virtudes y pureza. Que podamos contemplar la bondad de Dios en nuestra vida y abrir nuestro corazón a los menos capacitados para reconocer los favores que Él nos conceda y les conceda a estos hermanos. Pedimos perdón en nombre de cada uno de nosotros por no amar y por no honrar tu tierno corazón más fervientemente. Madre querida, átanos y únenos a tu Hijo para que seamos enteramente suyos como Él lo desea. Humildemente te lo pedimos. Amén. Oración de consagración a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que somos todos vuestros, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión vuestra, y danos vuestra santa bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Coronilla de virtudes. Mamá María, Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la caridad.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje Dios caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje Dios caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje Dios caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje Dios caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Como era Santo. en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje Dios caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios.
Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud del silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Oración a María. Oh María, transforma nuestros corazones y hazlos como el tuyo. Colócales alrededor una corona de pureza adornada con virtudes. Toma nuestro corazón, Madre querida, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios, Padre, como una ofrenda de cada uno de nosotros para ti. Ayúdanos, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Humildemente te lo pedimos. Amén. Oración de Pentecostés. Espíritu de Cristo, despiértanos. Espíritu de Cristo, muévenos. Espíritu de Cristo, llénanos. Espíritu de Cristo, séllanos. Oh Padre Celestial, conságranos a tu corazón y voluntad. Sé en cada uno de nosotros una fuente de virtudes. Sella nuestra alma como la tuya, para que tu reflejo en nosotros sea una luz que todos vean. Es nuestra humilde súplica. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos una noche más. Hoy, lección número 5. Vamos ya en el día número 5. ¿Qué hace que empezamos, queridos hermanos? Bien, como siempre, buenas noches. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. No se les olvide la tarea. Tenemos la tarea de la confesión, de la reconciliación. Dios me los bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes. Buenas noches. Bendiciones.